noticias. El ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Buenos días, son las 7:37 minutos, bienvenidos al Ping Pong Político. Hoy estamos con dos precandidatos a la alcaldía de Ibagué por los sectores alternativos. Renzo García, diputado de la Alianza Verde, a quien saludamos a esta hora. Buenos días, Renzo, ¿cómo ha estado? Javier, muy buenos días para usted, para Edwin, para Patricia, para todo el equipo de Ecos del Conveima y también para toda la ciudadanía que se encuentra en sintonía. Bueno, también está con nosotros Carlos Alfredo García. Hace 4 años estaba haciendo por estos días campaña al Consejo, en aquel entonces por Cambio Radical. Así es, Javier, muy buenos días. Edwin, buenos días, por supuesto, al equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan. Bueno, ¿cómo llega Carlos García a los sectores alternativos si hace 4 años estaba aspirando al Consejo de Ibagué por Cambio Radical? ¿Cómo fue ese salto? Bueno, digamos lo que no es sectores alternativos, izquierda. Estamos hablando de independencia, Javier. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos de los que pensamos que hay que seguir principios. Y si uno no ve que en otros sectores haya principios, pues ahí no es, ese no es el lugar, ahí nos sentimos mal. ¿Y aquí sí ve principios? Así es, Javier. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a contar, hace 4 años yo inicié un proceso por firmas. Yo primero fui candidato por firmes por Ibagué. A última hora tomaron la decisión de que Carlos Alfredo García no debería de estar en esa lista porque en un sondeo nos vieron muy fuertes y nos podíamos quedar con ese espacio. Entonces, supuestamente podíamos generar como esa controversia entre todos los candidatos y a última hora tuve que estar en el partido Cambio Radical, fui acogido, la verdad me trataron muy bien, me recibieron muy bien, pero siempre he sido una persona que pienso de forma independiente. Creo que la forma de hacer política y lo que he expresado desde la academia es que no va ligado solamente de partidos políticos, sino esto tiene que ir ligado desde principios. Y eso hemos podido encontrar en este proceso, que no es el movimiento de Frente Amplio, que eso quiero hacer la aclaración, esto no es Frente Amplio, esto se llama Unidad por Ibagué. Entonces hemos podido encontrar candidatos como Renzo García, que es una persona que ha hecho un trabajo transparente, que ha estado obviamente en sectores alternativos, pero ha podido mostrar su transparencia, no tiene en este momento procesos disciplinarios, no tiene en este momento investigaciones por actos de corrupción. Encontramos a Camilo Osa, que fue personero de Ibagué, también funcionario público, no tiene procesos en este momento. Encontramos un proceso muy bonito que ha hecho Camilo Delgado, asimismo pues Guillermo Pérez y Marco Emilio, que en este momento no se puede decir que se encuentren en el proceso de Unidad por Ibagué, pero con los que iniciamos y con los que pensamos y coincidimos principalmente en que hay que hacer una campaña con principios. Y nos dimos cuenta que el principal problema de la ciudad de Ibagué no es los colores políticos, el problema de la ciudad de Ibagué es que nos hemos acostumbrado y ya en nuestra cabeza estamos aceptando la politiquería, el tráfico de influencias, la corrupción, la desigualdad. Nos hemos vuelto político-dependientes y eso hay que comenzar a acabarlo, hay que soltar la politiquería de esos sectores públicos. Bueno, Renzo, ¿y qué pasó con los demás integrantes de esta Unidad por Ibagué? Eran en total 6. Guillermo Pérez pues dijo que iba a hacer un alto del camino. Camilo Osa, ¿qué pasó con él? No lo vimos firmando el documento. Bueno, Javier, decir que como todo proceso social tenemos dificultades, obstáculos. Aquí tenemos es que tener la mentalidad de mirar cómo salimos adelante, sobre todo cómo cumplimos los propósitos. El día de ayer, pues, Camilo Delgado hizo una convocatoria interna al grupo de los 6. Lamentablemente, de esa convocatoria solamente 3 aceptamos la invitación y hicimos un balance de cómo estaba el proceso. Y ahí nos encontramos, Javier, y permítame colocar el ejemplo, por ejemplo, de una empresa. Nosotros estamos viendo que hay una empresa que tiene mucho potencial, que está muy bien ubicada, que tiene algunas deficiencias, pero si ese equipo logra entender cómo puede ser el manejo de la empresa y convence a sus socios, estamos seguros de que podemos sacarla adelante. Y eso fue lo que hicimos nosotros, tratar de mirar cómo sacábamos esta ciudad adelante, pero nos comprometimos, por ejemplo, a 2 elementos centrales que al día de hoy no todos los candidatos cumplieron. El primero,
Dijimos, para poder manejar esa empresa necesitamos construir una especie de programa de gobierno, en este caso, en el símil que estoy colocando, digamos que es como el programa de negocio, y aquí lo que dijimos nosotros es, cada uno tiene que compartir la visión que tiene del desarrollo, cómo va a ser el enfoque organizacional, administrativo, entre otros asuntos más, porque necesitábamos recoger la voluntad de todos los integrantes de esta, digamos, articulación. Y nos dimos cuenta de que no todos cumplimos, solamente hubo 5 candidatos que estuvieron con toda la voluntad de compartir la visión del territorio, o hubo uno que no lo entregó, no sabemos por qué nunca lo entregó. Finalmente, yo creo que... Ese que no entregó nada. Marco Emilio Hincapié es, digamos, porque incluso yo lo que quiero también aquí decir al aire, que eso no es un problema personal. Aquí hay un problema realmente político, en donde vemos que no se cumple la palabra. El acuerdo, si ustedes recuerdan la rueda de prensa, era candidato único con programa de gobierno único. Y nos colocamos en la tarea de mirar cómo construíamos ese programa de gobierno único, y la única candidatura que nunca entregó ningún aporte, ningún documento, fue nuestro amigo Marco Emilio Hincapié. Es más, Guillermo Pérez entrega una hojita con unas ideas centrales, pero resuelve el asunto y presenta, digamos, su visión macro de cómo podía ser el desarrollo del municipio de Ibagué. El candidato Marco Emilio nunca presentó absolutamente nada. Y después, entonces, entramos en la otra discusión, que era el mecanismo para resolver la selección del candidato único, que era la encuesta. Se nos habían pasado ya los tiempos para una consulta vía registraduría nacional. Entonces, el único mecanismo era una encuesta, y ahí comenzamos en un tira y afloje, hay que decirlo. El equipo de Marco Emilio presenta la posibilidad de una encuesta que se llama Inbamer, muy costosa de por cierto, y algunos de nosotros dijimos, bueno, hay que mirar una encuesta que nos dé garantías, confiabilidad, transparencia, posibilidad de veeduría de los candidatos, y dijimos, también miremos una encuesta que no nos cueste un ojo de la cara, busquemos algo más económico. Y comenzamos a explorar. Nosotros incluso presentamos 2 encuestadoras que fue con las que el Partido Alianza Verde dirimió todo el problema a nivel nacional de algunas candidaturas. Esas no fueron aceptadas, y hubo un equipo que presenta la propuesta de la Universidad de Ibagué como alma mater de la región, como una de las alma mater de la región. Que además está habilitada para hacer encuestas. Que además está reconocida por el Consejo Nacional Electoral para hacer la encuesta, pero ahí vimos cómo, de nuevo, estos candidatos no aceptan la posibilidad de que sea el alma mater de la región la que nos ayude a dirimir este asunto. Nosotros ya entendimos pues que era imposible ponernos de acuerdo porque nada les gusta y finalmente no están cumpliendo con su palabra. Renzo, ¿qué piensa que pasó con Marco Hincapié? ¿Los utilizó? ¿Le pudo más su ego y se arrepintió? ¿No lo dejó Nayib Salazar? Yo creo que es más por ese lado, sí, Edwin, porque con Marco habíamos hecho el acuerdo y Carlos está aquí y puede desmentirme. Yo creo que la ciudadanía se dio cuenta cuando hicimos la rueda de prensa que el acuerdo era programa de gobierno único, candidato único, vía encuesta. Hubo una reunión que algunos medios de comunicación la han tergiversado por completo y han hecho manipulaciones a su antojo. En esa reunión que se hizo en la baranda, que convocan las representantes Olga Beatriz González y Marta Alfonso, invitan a los precandidatos Camilo Delgado, Renzo García y Marco Hincapié. A esa reunión llega el amigo Nayib Salazar, y finalmente Nayib Salazar es el que habla por este sector y al final decide que se van a inscribir, que no van a hacer encuesta y que finalmente ellos como pacto histórico siguen adelante. Esa es la conclusión y aquí lo digo de manera tranquila, sin necesidad de que eso se vea, digamos, como una confrontación, pero creo que hay que decir la realidad porque también es legítimo que ellos tengan esas decisiones. Lo que decimos nosotros es, díganoslo con tiempo. Yo les planteé a ellos, díganos qué es lo que hay que discutir, con quién hay que discutirlo. Porque nosotros pensamos que en ese momento la persona que legitimaba sus acuerdos era Marco, pero nos dimos cuenta que no, que era Nayib Salazar el que estaba llevando esa vocería, y yo le hice ese llamado al amigo Nayib Salazar, pero él finalmente se para de la mesa y termina yéndose sin ninguna explicación, diciendo que nosotros lo estamos
maltratando. No hay ningún maltrato. Aquí lo que pedimos nosotros es que nos digan qué hay que discutir y con quién hay que discutirlo. Y se lo dijimos en el mejor de los tonos, porque es la única forma de que pueda haber posibilidad de acuerdos. Aquí nos dimos cuenta de que estábamos hablando con una persona que no tenía la capacidad de decisión propia, tengo que decirlo, porque finalmente pues se rompe el acuerdo y quien lo rompe es una persona ajena al equipo de los 6 precandidatos. ¿Qué tanto, Renzo y Carlos, debilita la coalición que ustedes conforman con la salida de Marco Hincapié, las dudas que hay sobre Camilo Osa y el anuncio que hizo inicialmente Guillermo Pérez? Bueno, yo considero que en un principio tratamos de hacer algo muy ambicioso. En ese momento habían 12 candidatos para la alcaldía de la ciudad de Ibagué, 6 candidatos, es decir, la mitad de la baraja se sentaron y dijeron, esto tenemos que hacer un proceso de unidad. Así que fuimos ambiciosos, pero realmente diría yo que hay que continuar. Hay que continuar. Para mí esto no ha terminado. La unidad por Ibagué, simplemente en este momento hay 2 personas que deciden dar un paso, uno da un paso al costado, pero hay otras 2 que están esperando, están revisando qué puede pasar a futuro, están revisando precisamente que se puedan solucionar estos inconvenientes que se han presentado hasta el momento. Yo puedo decir, Camilo Osa, en este momento, él está en silencio, está esperando, no firmó, pero él quiere ver que avance un poquito más, ¿sí? Porque él considera de que todos tenemos que estar ahí. Guillermo Pérez deja un comunicado donde él dice que va a continuar, va a seguir avanzando, pero tampoco cierra la puerta a que más adelante se pueda hacer un proceso de unidad. De igual forma, hay otras personas a las cuales se les puede hacer la invitación y que también están interesadas en que más adelante nos podamos unir. ¿Por qué? Porque hemos caído en la cuenta de que si hay más de 5 candidatos o 6 candidatos a la alcaldía de la ciudad de Ibagué, solamente se va a beneficiar el primero. Y sabemos que el que iría de primero en esos casos serían las maquinarias. Entonces, no le vamos a jugar a eso, a que nuevamente pase lo que hace 4 años, que por ejemplo, yo estuve con Alfredo Bocanegra, sé que en algún momento se sentó con Camilo Delgado también. Entonces, Camilo Delgado, Alfredo Bocanegra, Girón se sentaron y no llegaron a ningún acuerdo. Donde lo hubieran hecho, en ese momento, ahí habría estado la alcaldía de la ciudad de Ibagué. Nosotros no vamos a jugar con eso, no vamos a jugarla a eso. Y pues iniciamos el proceso. Si quedamos 3, pues iniciamos nosotros 3. Y en el camino se va a ver qué más puede suceder. Renzo García, esta pregunta, usted ha dicho que hace un poco más de un mes eran 6 que estaban empujando esta causa, hoy quedan 3. ¿Tiene futuro un proyecto con 3? Cuando usted lo equiparaba con una empresa, la mitad de los socios se fueron. Digamos, bueno, uno se fue directamente, otros 2 están tomando, esperando a ver qué pasa. ¿Con 3 socios es suficiente para que esto llegue a feliz término y puedan ganar la alcaldía? Pues Javier, digamos que en este equipo que queda hay un potencial gigantesco. Primero, hay 2 enlaces nacionales que nos pueden permitir una articulación con el gobierno nacional. Estamos hablando de la representante Marta Alfonso y de la representante Olga Beatriz González. Es decir, este equipo se queda con esa articulación nacional. Los candidatos que no participan del proceso no tienen esa posibilidad de ese respaldo político en términos de lo nacional. Y de la misma manera, por ejemplo, podemos decir que hay equipos muy potentes en términos de listas al Consejo, Partido Liberal, Partido Verde, y hay incluso otros sectores independientes que están respaldando esta iniciativa. Creo que nos queda un equipo además medido. Si ustedes comparan, por ejemplo, lo que hemos resuelto nosotros en términos electorales, pues tenemos los mayores indicadores en relación con las personas que no están, ¿sí? Casi que los doblamos en votación en términos de Congreso, en términos de Asamblea. Camilo Delgado, por ejemplo, hace 4 años fue una votación muy importante, creo que fue la 4ª votación más importante de toda la contienda, con cerca de 26.000 votos. Aquí lo que necesitamos nosotros es mirar cómo seguimos en esta gesta de articulación, entender que hay dificultades. Yo incluso le digo a Marco Emilio, sentémonos, miremos, pero cumplamos la palabra, porque es que es muy difícil que digamos una cosa y que después venga un emisario, lo contradiga y finalmente no haya la posibilidad de que acordemos cosas como las dijimos públicamente. Públicamente habíamos hablado de una candidatura única
con un programa de gobierno único, estuvo el mecanismo, está la Universidad de Ibagué. Yo no entiendo por qué el equipo de Marco Emilio, por ejemplo, pretende descalificar la Universidad de Ibagué. Si uno no cree en el alma mater, si uno no cree en la región, si uno no cree en la academia, pues ¿qué tipo de desarrollo va a poder construir en términos concretos? Entonces la invitación es a que miremos cómo creemos en lo propio, cómo creemos en lo nuestro, que miremos los mecanismos de la veeduría, pero que resolvamos el asunto. Pero no nos pueden seguir dilatando en el tiempo el tema de la encuesta y también la posibilidad de construir un programa de gobierno único. Y en definitiva yo digo una cosa, Javier, para poder, digamos, que la política sea distinta, que la gente vuelva a confiar en la clase política, se requiere recuperar el valor de la palabra, ¿sí? Un político no vale un peso si no tiene palabra. Y ese es el llamado que yo quiero hacerle no solamente a nuestros amigos cercanos, sino a toda la clase política de este departamento. Nos toca ser muy serios con lo que decimos, porque si vamos a incumplir, en definitiva, lo que vamos a seguir sembrando es desesperanza, desconfianza, apatía, resignación, y eso es lo que queremos transformar nosotros. Demostremos que la política puede generar de nuevo la confianza de la ciudadanía y que en definitiva podemos hacer de ella la ciencia del ejemplo, y eso en la práctica significa que son las acciones las que hablan por nosotros. O sea que sin estar todos los alternativos unidos, ¿es posible, considera usted, ganarle a la candidata del alcalde y al otro sector político en contienda fuerte, el sector del barretismo? Edwin, pues no va a ser tan fácil como lo teníamos inicialmente, porque si había una sumatoria de 6, digamos, fuerzas políticas, pues teníamos mejor capacidad, digamos, de éxito. Indiscutiblemente esta, digamos, división nos merma, pero tampoco es que estemos sin ninguna posibilidad real de dar una competencia con probabilidades de éxito. Aquí estamos nosotros enumerando cómo hemos logrado despertar cierta simpatía en la población. Aquí la gente sabe qué hemos hecho nosotros, e incluso con la articulación de Carlos Alfredo García, lo que estamos diciendo nosotros es, esto no es solamente una contienda entre izquierdas y derechas. Aquí incluso nos toca superar esas dificultades y comenzar a pensar en toda la ciudad, y la ciudad implica recoger las distintas visiones político-ideológicas, ante todo con un principio de decencia, de trabajo, de disciplina, de constancia, de estar sintonizados permanentemente con el sentir, querer y pensar de la comunidad, que es lo que ese momento histórico está demandando, y creo que de una u otra manera estamos tratando de hacer ese máximo esfuerzo. Carlos, quería aportar algo. Sí, adicional a eso, también nosotros en este momento nos estamos uniendo, mientras que podemos ver que hace 4 años el alcalde, José Barreto y el gobernador estaban unidos, así que en este momento entre ellos hay un rompimiento, mientras que por este lado se están juntando. En este momento estamos haciendo ese proceso de juntanza en el cual pensamos que podemos llegar a ganarle a esas maquinarias políticas que cada una también por sus egos decidieron hacerse a un lado, y que sabemos que posiblemente van a ir hasta el final todas. Javier, hace 4 años estuvo junto Óscar Barreto, Miguel Ángel Barreto, José Barreto, Jorge Bolívar, André Fabián Hurtado, y todos ellos sacaron 47,000 votos. Hoy, André Fabián Hurtado tiene su candidata, Jorge Bolívar es el candidato de Óscar Barreto, el general les quita votos a ellos, Ricardo Ferro le quita votos a ellos. En definitiva, hoy hay con qué pelear y con qué ganar. Bueno, pues muy optimista el diagnóstico de Renzo García, hay con qué ganar y con qué pelear. Mire, Edwin, y además ha dicho aquí que, no lo dijo directamente, pero ellos dicen que hay 2 credenciales, la de Olga Beatriz González, representante del Partido Liberal, y la de Marta Alfonso de la Alianza Verde. Vamos a ver si finalmente se van así y llegan, ¿quiénes llegan realmente al tarjetón? Bueno, Renzo, ¿y cuándo va a haber una decisión del candidato de los que quedaron, excluyendo a Marco Hincapié? Hoy se debía hacer un anuncio. Javier, esperamos que la otra semana podamos tener ese anuncio. Nosotros estamos contratando y hablando con unos expertos para hacer un sondeo que nos dé toda la posibilidad de generar esta consulta de manera presencial con la ciudadanía, como lo hace cualquier empresa consultora estadística. Creemos que no podemos hacerlo con el mismo rigor que pensábamos hacerlo los 6, porque eso representaba un costo económico alto, pero vamos a hacerlo. ¿Pero va a haber encuesta o va a haber un consenso entre ustedes? Vamos a hacer una encuesta interna, y esa encuesta interna va a tener todas las garantías
de una veeduría, la posibilidad de que se recoja la visión de todos los sectores del territorio urbano y rural de este municipio, con un margen de confiabilidad del 95%, y creo que eso nos da la posibilidad de que internamente podamos saber quién está mejor posicionado para enfrentar esta contienda, y con ello pues que todo el equipo se vaya a respaldar esa iniciativa, porque en definitiva aquí lo que decimos es que hay que trabajar de manera conjunta, como coequiperos, en trabajo colaborativo. Aquí no puede haber llaneros solitarios que creen que eso se puede ganar de manera individual. Aquí necesitamos demostrar que es el equipo, que es el colectivo, que es el conjunto el que puede ayudar a sacar esta ciudad adelante, que además lo estamos viendo con el tema de las peores fiestas de festival folclórico que tuvo este territorio, y creo que esos son asuntos que tenemos que cambiar por completo, pero solamente lo podemos hacer bajo un principio que se llama la gobernanza, que de manera práctica lo que significa es la articulación de la administración pública con el empresariado, la academia y la comunidad, y ese es el llamado que queremos hacer. Bueno, pues muchas gracias Renzo García, diputado del Departamento del Tolima de la Alianza Verde, por acompañarnos en esta mañana. Gracias también a Carlos Alfredo García. Su aval es el Partido Ecologista, el Partido Ecologista. Iniciamos por firmas. Sí. ¿Cuándo va a venir el señor Bantú? ¿Señor? Ali Bantú es el Partido Ecologista el que lo avala usted, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, pues ahí está cómo quedaron las cosas en los sectores alternativos. Edwin, vamos con otros temas del ping-pong político. Mire, el ping-pong político número 2 tiene que ver con Jorge Bolívar. El barretismo ha anunciado que mañana se van a reunir para hacer un lanzamiento de campaña de Jorge Bolívar el día 19 de agosto. Pues ha tomado fuerza una versión de que algunos simpatizantes de Jorge Bolívar podrían ir a apoyar a la aspiración de José Barreto, eventualmente otros candidatos, y desde el barretismo pues se ha mandado un mensaje contundente en el sentido de que Jorge Bolívar va a ser el candidato de ellos. Reitero, mañana se va a reunir el equipo directivo del barretismo y van a hacer un lanzamiento de campaña el día 19 de agosto. Vamos a ver cómo les va en esa actividad, porque pues hay quienes dicen que Jorge Bolívar no se ha ganado el corazón de Óscar Barreto, y con este mensaje pues Óscar Barreto sí quiere decir, bueno, Jorge Bolívar es mi candidato y voy con él hasta el final. Pues Javier, le cuento que de otro lado, a propósito de la situación del orden público en Buenaventura, el representante Carlos Eduardo Osorio señaló que en el Tolima la situación de seguridad también es compleja. A través de su cuenta de Twitter ha dicho que es crítica la situación de seguridad en Buenaventura, como lo es la del Tolima, donde hemos pedido al gobierno nacional que tome acciones en materia de seguridad y no hemos tenido respuesta hasta la fecha. Trino, el parlamentario del Centro Democrático. Bueno, ese es nuestro ping-pong número 3. El 4 es el siguiente. El hurtadismo, el equipo del alcalde Andrés Hurtado, ha venido cerrando filas en torno a su candidato a la asamblea. Se trata del exgerente del Instituto de Deportes, Alejandro Ortiz. Lo ven con una posibilidad muy grande de quedarse con la credencial del partido Cambio Radical a la asamblea del departamento del Tolima, y además parten con un argumento, y es el hecho que hoy Juan Guillermo Beltrán y el diputado Carlos David Ñustes, los dos son del municipio de Honda, rompieron sábanas políticamente y están enfrentados, y pues desde el hurtadismo tienen el optimismo de que se queden con esta credencial a la asamblea. Dicen que por la mitad de esta discusión entre Beltrán y Carlos David Ñustes se puede meter Alejandro Ortiz. Quieren ponerle por lo menos 6.000 votos en la ciudad de Ibagué y buscar otros en municipios donde el barretismo es fuerte, caso de La Herida y también otras poblaciones del norte del Tolima. Nuestro ping-pong político número 4, las mujeres, los sectores alternativos siguen buscando mujeres para incorporarlas en su lista a la asamblea. Ya hemos conocido de 2 personas, Edwin, que nos han pedido confidencialidad en su nombre porque están buscando quien acompaña a Jaime Tocora, quien va a dar el salto del Consejo de Ibagué a la Asamblea del Departamento del Tolima, precisamente recogiendo el equipo de Renzo García. Están buscando mujeres. Recordemos que la lista de la Asamblea debe estar conformada por 15 personas, de ellos el 33% deben ser mujeres, en este caso 5 mujeres. Están buscando allí afanosamente en esa lista de los sectores alternativos, de la coalición alternativa, a quien van a incorporar en este proceso. Y por otra parte, la espinaluna Sandra Salazar Martínez, la sobrina de Emilio Martínez Rosales, ha sido ratificada como la persona que va a encabezar la lista a la asamblea por el pacto histórico. Hay mucho hermetismo en torno
a los demás integrantes de esta lista. Parece, todo apunta a que va a ser una lista cerrada. Camilo Padilla, quien inicialmente estuvo sonando con fuerza como la persona que iba a ser el segundo renglón de esta lista, no va a estar definitivamente. Parece que Camilo Padilla se va a marginar en este proceso democrático y están allí pendientes de nuevos acuerdos para anunciar en próximos días la lista. Y como bueno, luego de esta entrevista con Renzo García, Edwin, está claro que no va a haber unidad con Marco Hincapié, y precisamente uno de los impulsores más comprometidos de esa lista es Marco Hincapié, hoy diputado del partido Maíz, que le estarían respaldando a Sandra Salazar a la Asamblea. Que parece que va a quedar como llanero solitario, como dijo Renzo. El tema de la aspiración a la... El llanero solitario, sí lo denominó Renzo Marco Hincapié. A la alcaldía de Ibagué. Javier, le cuento más ping-pong políticos. Mire, la senadora tolimense Jael Quiroga también ha pedido que se vaya el contralor del Huila por maltratador. La congresista Chaparraluna se ha unido al coro de voces que piden sanción ejemplar al contralor del Huila por agredir a su pareja. Ese tipo de violencia contra las mujeres no puede pasar de agache sin tener drásticas consecuencias. Uno esperaría un comportamiento ejemplar de un funcionario. El señor Vanegas tiene que renunciar y ser suspendido. Contraloría General de la República, Colombia. Hago un llamado a los entes de control para que haya resultados en este caso y para que no suceda como tantas veces que el agresor siga impune, manifestó en sus redes sociales la congresista del Pacto Histórico y la Unión Patriótica. Ella tiene sus orígenes en Río Blanco, en Chaparral, en esa región del sur del Tolima. Jael Quiroga, actual senadora del Pacto Histórico, también senadora del departamento del Tolima. ¿Hay otro ping-pong, Edwin? Sí, hay una información que llega de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, en la que ha entregado en las últimas horas un informe pues que deja al descubierto a varios precandidatos a los que se les han abierto investigaciones por corrupción o incluso vínculos con grupos armados. Entre los 88 precandidatos se destacan cuestionamientos como investigaciones judiciales con 30 casos, 34%. 32 aspirantes tendrían en su contra investigaciones disciplinarias, que representa un 36%. El 43%, es decir, 38 de los precandidatos cuestionados son herederos y o líderes de clanes políticos. 19 tendrían relaciones con presuntos hechos de corrupción, un 22%, y el 16% estarían vinculados con nexos con grupos armados ilegales, 14%. 9 de los 88 aspirantes son herederos de la parapolítica y otro más tendría nexos con economías ilegales. ¿Aparece por allí algún tolimense, Edwin? Entre estos, es la tarea que pretendemos averiguar, Javier. Finalmente, entre estos 8 precandidatos, finalmente a 8 precandidatos se le adelantan investigaciones fiscales. Un aspirante está siendo investigado por parapolítica y otro es heredero de Odebrecht. Bueno, la Fundación Pares siempre con sus informes poniendo el dedo en la llaga allí sobre algunas personas que pretenden participar en la actividad política. 8:04 minutos, hasta aquí. Acaba de renunciar, Javier, el señor gerente del Fondo Nacional del Ahorro, como resultado de... Gilberto Rondón. Gilberto Rondón, como resultado de las denuncias que se conocieron de que había recibido más de 200 hojas de vida de 19 congresistas del Partido Liberal con el fin de contratar personas cercanas a la entidad, y se ha conocido que a través del decreto 1101 del 2023 el gobierno ha aceptado la renuncia de Gilberto Rondón como presidente del Fondo Nacional del Ahorro, la ñapa para este ping-pong político. Muy bien, 8:05 minutos, hasta aquí el ping-pong político. Ya continuamos con más contenidos aquí en Eco del Conveima, la emisora con identidad regional.